Bueno, lo que más resaltábamos en la anterior clase era eh, las conversaciones que había tenido Job con el Elifaz, ¿no? Que le preguntaba qué pecado había cometido, ¿no? ¿Ha cometido algún pecado? Le decía, ¿no? Y que estaba así por su pecado, ¿no? Decía que él era insignificante para Dios, ¿no? Y también él decía que, por ejemplo, que él se resaltaba que él era limpio, ¿no? Y sin defecto, que no había maldad en él, digamos, ¿no? Ujú. Y Job le respondía, digamos, que si él se justificare, se condenaría a mi boca, ¿no? Y si se dijere perfecto, esto lo haría inicuo. Hermana Diana, la historia de Job, ¿cómo se puede aplicar hoy en nuestras vidas? Mm, bueno, ya nomás se aplica, pues, ¿no? Porque este, pruebas, problemas, todo lo que uno pasa, ¿no? A veces día a día, agarrándose siempre de Dios y de su palabra, todo se puede superar, ¿no? Porque, como dicen, ¿no? La vida de un cristiano no es fácil, ¿no? Más aún cuando uno se agarra más de Dios, es como pareciera que más vienen los problemas, ¿no? Pero es porque Dios dice que prueba no a sus guerreros para hacerlos más fuertes, ¿no? Pastor Rubén, en una de las intervenciones que hace uno de sus amigos de Job, le dice de que él estaba sucediendo, le estaba pasando eso por el pecado. ¿Siempre es por el pecado que suceden las desgracias en la vida de un ser humano, especialmente de un cristiano? Creo que en esa área debemos de tener cuidado de poder cuestionar, poder, vertir una palabra si es de pecado, porque la verdad, Job en ningún momento pecó. Job siempre fue un hombre íntegro, apartado de todo mal, fue un hombre que amaba a Dios, entonces, bueno, pues ha sido una prueba de parte de Dios y entonces aquel amigo debería de tener cuidado o aquel hermano debería de tener cuidado de poder vertir esa palabra si ha pecado o te estás, porque has hecho algo malo, te está pasando esto. Sin embargo, ha sido una prueba de parte de Dios. Eso Amén. sería. En las intervenciones de los amigos de Job, cada uno vertió, ¿no? Una opinión, ¿no? Uno habla de que él tenía pecado, el otro habla de que los hijos habían pecado, y el otro habla de que, bueno, de que acepte lo que le estaba pasando. Esto nos enseña de que a pesar de todo lo que nos puede suceder en la vida, el libro de Job nos enseña a que nosotros tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que perseverar en Él y que a pesar de las situaciones políticas, a pesar de las situaciones religiosas que estén sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que confiar en el Señor. Vamos a comenzar entonces hoy, vamos a compartir un pequeño video. Acá, ok, vamos a ver un ratito. Eclesiastés tiene 15 capítulos y 22 versículos. El tema principal es mostrar que la vida es alegría, que en hebreo se dice que alegría. Esta palabra
Pastor Valdir, el volumen no se oye muy bien. ¿Me dice si salió bien o salió mal? ¿Se escuchó o no? No se escuchó, pastor, estaba todo entrecortado, salía. El internet será. Sí, parece que es el internet, pastor. No sé si es de acá, pero también, pero sale así entrecortado, sale. Ya, ok. Hermano Aurelio, luego vamos a reproducir de nuevo. Hermano Aurelio, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hermano Aurelio, deme un resumen de todo lo que, de todo lo que se acuerda del libro de Job. Mm, Amén, pastor. Y el libro de Job nos enseña de un hombre que se llamaba Job. Tenía 4 cualidades. Era muy temeroso a Dios y él siempre estaba pendiente cada día de su familia y rogando a Dios que no pecara, ¿no? Y aún el enemigo, por haber que sido tan justo, vino a una, una prueba, decirle a Dios mismo pidió de que si lo has bendecido y si lo quitaras, a veces no te sigue, ¿no? A veces no te sirve. Y, y como Dios sabía que su fe tenía y su corazón era un hombre justo, y le dio esa autoridad para que quitara todos sus bienes. Después, nuevamente, en el Satanás vuelve a incitarlo diciendo de que, a ver, quita, quita sus hijos o los bienes que tiene, o también dice de que su vida, no toques pero su vida, pero toque en su cuerpo, ¿no? Y así que de esa manera Dios sabía que él eh, no le va a pecar, porque a pesar que él maldecía el día que ha nacido, y aunque a su mujer mismo le dijo hasta cuándo, y él contestó como una mujer fatua, me respondes. Incluso él siempre decía que no lo abría la boca y tenía 3 amigos también. Cuando iban a visitar, a ver, tal vez uno decía, seguro ha pecado, el otro también lo mismo, lo mismo. Entre eso no abrió la boca y por último dijo, bueno, tanto me necesitan, yo no he hecho nada, ¿no? Y de esa manera Dios lo escuchó y lo que haya, no pecó hasta último y al último también lo que lo tenía al doble lo bendició, ¿no? Y así que, y así Dios yo creo que nos prueba, ¿no? A cada uno de nosotros para que crezcamos, ¿no? Yo lo entiendo sobre esa manera de la vida del pop y muchas veces sin pruebas no podemos levantarnos, pero con pruebas nos sostenemos en la vida espiritual. Ese sería mi pastor. Amén. Hoy vamos a hablar del libro de Eclesiastés, ¿ya? El libro de Eclesiastés. Algunos escritores, algunos estudiosos, se lo dan a Salomón, el, el, el autor. Hermana Diana, por favor, Eclesiastés 1:1. Ya. Las palabras del congregador, el hijo de David, el rey en Jerusalén. El título Solo esa. encaja, sí, con el hijo de David, ¿no? Rey de Israel, de Jerusalén.
Ahora, hermano Rudy 1:12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Y quién fue el rey de Jerusalén? Salomón. Salomón. La Odisea oral del autor relata la vida de Salomón. A ver, hermano Aurelio, por favor, Primera de Reyes, capítulo 2:11. O capítulo 2 del 1 al 11, a ver, léame. Primera Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2 del 1 al 11. ya, Primera Reyes, capítulo 2. Del 1 al Disculpa, perdón. 11. Del 1 al 11. Amén. Dice así. Primera Reyes, capítulo 2, 1 a 11, dice así. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salmón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperéis en todo lo que hagáis en todo aquello que emprendáis, para que conforme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, haréis conforme a tu sabiduría, no dejaréis descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Jarzilai, Gailita, haréis misericordia que sean de los convidados y su mesa, porque ellos vinieron de ella manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tenéis contigo a Simei, hijo de Gira, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mainaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolveráis, pues hombre sabio eres y sabéis cómo debéis hacer con él, y haréis descender sus canas por sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. A 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Palabra de Dios. Ahí habla de toda la historia, ¿no? De cómo muere David y le deja el sucesor al rey Salomón.
El papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios 12:9, hermano Pastor Rubén, por favor. 12:9 de Eclesiastés. Doce nueve, ¿alguien que lo tenga? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, una vez ya que los autores se lo dieron o llegaron a la conclusión de que este libro le pertenece al rey Salomón, entonces este libro se escribe más o menos en el año 931 antes de Cristo. Anote esa fecha, 931 antes de Cristo. Este libro fue escrito ya en los últimos días de los años de Salomón. Ya Salomón estaba bastante anciano, ya estaba bastante mayor, y en los últimos años de su vida él reflexiona y todo lo que vamos a ver en el transcurso de la clase, él lo escribe, ¿no? Él había fallado mucho a Dios, entonces él hace como un análisis de toda su vida y lo escribe. Esto fue escrito en el año 931 antes de Cristo. Esto especialmente él lo escribe como para los jóvenes, para advertirle de evitar caminar en la vida por el camino de la sabiduría humana. Y los exhortó a vivir por la sabiduría revelada de Dios. Entonces, este libro él lo escribe a través de su experiencia de andar por la vida creyendo que él lo sabía todo. Entonces, él escribe a los jóvenes y les dice, ¿saben qué? No vayan a caminar por los designios, no vayan a caminar por la vida pensando que los caminos del hombre son perfectos. Mejor apéguense a la sabiduría revelada por Dios. ¿Cuál es el método histórico? Eclesiastés significa el orador o predicador. Eso significa Eclesiastés. Significa orador o predicador. Este libro parece sido escrito como una persona hablando consigo mismo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted habla con usted mismo, ¿no? Entonces, este libro y este tipo de personas que hablan así significa soliloquio, una persona que habla consigo mismo. Entonces, Eclesiastés pertenece a un autor o a una persona que habla solo. Es una persona soliloquio, una persona que habla consigo mismo. O sea, el predicador o el orador habla, él mismo se está hablando, como que se miran al espejo y él empieza a hablar él mismo. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Entonces, cuando dice que la vida es vanidad o que la juventud es vanidad, no quiere decir que no vale nada en ese sentido, ¿no? Ah, son vanidosos o este es vanidad. Significa que es transitorio, que es pasajero. En ese sentido, en el idioma original, vanidad significa la juventud es pasajera, la juventud es transitoria. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que todo se va a acabar. La vida es vanidad. Está hablando que la vida es pasajera, que la vida se va a acabar.
El último capítulo, citado muy frecuentemente, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. Entonces, tengamos claro que la palabra vanidad significa transitorio o pasajero. ¿Cuál es el método literario de este libro? Es poético, por eso está entre los 5 libros poéticos. La idea principal de este libro es que el hombre sin Dios no es nada. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Es que el hombre sin Dios no es nada. ¿Cuáles son las palabras clave o cuáles son las palabras que se repiten todo el tiempo en el libro de Eclesiastés? Anote: Dios, vanidad, debajo del sol, debajo del cielo en otras versiones, sabio, sabiduría, justo, sinónimo de justicia, impío, impiedad, malo, mal, maldad, decio, insensato, trabajador, trabajar, afanarse, riquezas, bienes. Esas son las palabras que maneja este predicador. Entonces, todo eso que está hablando acá, él dice es vanidad. ¿Qué quiere decir? Que es pasajero, que se va a terminar, que todo va a pasar. ¿Estás buscando sentido a la vida? Eso es lo que él habla. ¿Estás buscando sentido a la vida? ¿Luchas con las preguntas fundamentales de la vida? Eclesiastés te va a resolver o te va a revolucionar tu mundo. Si nosotros tenemos un montón de preguntas en la cabeza, cuando leemos Eclesiastés, vamos a tratar de entender un poco el sentido de la vida. El maestro tenía todo el tiempo, dinero y capacidad intelectual para encontrar las grandes respuestas. Este libro describe la búsqueda del autor a través de una dolorosa transparencia, confesiones honestas de sus dudas, luchas con su fe y el reconocimiento de su desilusión. ¿Sabe qué? Todo lo que escribe Salomón en el libro de Eclesiastés es lo que él pasó, lo que él vivió, las desilusiones, no hallar sentido a la vida, estar apartado de Dios, mucho tiempo le estuvo apartado de Dios. La comida y el placer son vanidad, porque él tuvo mucho placer, ¿no? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? A ver, pregunta. 1000 mujeres. 1000 mujeres, ¿no? Entonces, todo lo que él habla, como que él se mira al espejo y dice, todo lo que yo hice, la comida, el placer, todo es vanidad. Ya pasó. Hoy estoy anciano, ya, mi vida ya pasó. No. Eclesiastés desafía las conclusiones sencillas y se atreve a enfrentar las preguntas difíciles. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los temas para predicar en el libro de Eclesiastés? ¿Alguna vez usted puede y tiene la oportunidad de predicar? Le voy a dar algunos. Por ejemplo, la sabiduría y el amor por sí solos no tienen valor. Eclesiastés señala la verdad de que el trabajo, el placer, el estatus, la riqueza y hasta la sabiduría por sí solo no tienen un significado duradero, porque la muerte hacen todos los logros terrestres tribales. Entonces, podemos tener sabiduría, tenemos tener amor, pero por sí solo no valen si no está Dios de por medio. Ese es un tema. Otro tema, Dios concede el significado al trabajo, la injusticia de la opresión, la sabiduría humana en comparación con la sabiduría de Dios. Dios le da significado a la vida. Esos son los temas
más sobresaliente de Eclesiastés. ¿Cómo está estructurado Eclesiastés? ¿Cuál es el bosquejo de Eclesiastés? Todo es vanidad. Experimentando vanidad, el título del libro. 1.12 es la experiencia del predicador, todo lo que él ha vivido. 3, todo tiene su tiempo. 3.16, la injusticia de la vida. Capítulo 5, la vida, la vanidad de la vida. Capítulo 7, sabiduría e insensatez. Capítulo 8, cosas de la vida. 10, sabiduría. 11, consejo. Y el 12, la conclusión del libro. Ese es el bosquejo de Eclesiastés, ¿no? Y 12.13 dice, el fin de todo el discurso, oí en este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es todo del hombre. ¿Cuál es el contexto histórico? Vamos a la historia de Eclesiastés. Mire, la reputación de Salomón por poseer sabiduría extraordinaria encaja con el perfil de Eclesiastés. David reconoció la sabiduría de su hijo en 1 Reyes 2.6, hermano Rudy. 1 Reyes 2.6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seúl en paz. Mire, David reconoció la sabiduría de su hijo. Tú pues vas a hacer bien, porque sos sabio, tener la sabiduría. Entonces, la reputación de Salomón por poseer sabiduría extraordinaria encaja con el perfil de Eclesiastés. David reconoció la sabiduría de su hijo antes de que Dios le diera a Salomón una medida adicional, antes de que Dios le preguntara a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Ya Salomón era sabio. Entonces, cuando Dios le da, o sea, le da una porción más de lo que ya él tenía. Después que recibió un corazón sabio y entendido del Señor, 1 Reyes 3.7-12, Salomón ganó renombre por ser inmensamente sabio al emitir decisiones. 1 Reyes capítulo 3, del 16 al 28. Hermana Diana, por favor, léame. Hay una historia muy interesante. 1 Reyes capítulo 3, del 16 al 28. En aquel tiempo, 2 mujeres prostitutas lograron entrar a donde el rey y estar de pie ante él. Entonces una mujer dijo, dispénsame, señor mío, yo y esta mujer estamos morando en una misma casa, de modo que di a luz cerca de ella en la casa. Y aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también procedió a dar a luz. Y estábamos juntas. No había ningún extraño con nosotras en la casa. Nadie fuera de nosotras 2 en la casa. Más tarde, el hijo de esta mujer murió de noche, porque ella se acostó sobre él. Por lo tanto, ella se levantó en medio de la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu esclava misma estaba dormida, y lo acostó en su propio seno, y a su hijo muerto lo acostó en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, pues allí estaba muerto. De modo que lo examiné cuidadosamente por la mañana, y mira, resultó que no era el hijo mío que yo había dado a luz. Pero la otra mujer dijo, no,
sino que mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Durante todo este tiempo, esta mujer estaba diciendo, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y siguieron hablando delante del rey. ¿Sí? Por fin el rey dijo, esta está diciendo, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Y esa está diciendo, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y el rey pasó a decir, hombres, consíganme una espada. De modo que trajeron la espada delante del rey. Y el rey procedió a decir, corten al niño vivo en dos y den una mitad a una mujer y la otra mitad a la otra. Enseguida, la mujer cuyo hijo era el vivo, dijo al rey, porque sus emociones internas estaban excitadas para con su hijo, de modo que dijo, dispénsame, señor mío, denle a ella el niño vivo, no vayan de ninguna manera a hacerlo morir. Entre tanto, la otra mujer estaba diciendo, ni mío ni tuyo llegará a ser, córtenlo. Ante esto, el rey respondió y dijo, den a aquella el niño vivo y no deben de ninguna manera hacerlo morir. Ella es su madre. Y todo Israel llegó a oír de la decisión judicial que el rey había dictado y se llenaron de temor a causa del rey, porque vieron que dentro de él estaba la sabiduría de Dios para ejecutar decisión judicial. Mire, a través de esa decisión, la fama y la sabiduría de Salomón llegó a todo el mundo, ¿no? Y algo interesante que dice en la última parte, que dentro de él estaba la sabiduría de Dios. Salomón ganó renombre por ser insemejante, sumamente sabio. Una reputación que atrajo a todos los reyes de la tierra a su corte. Primera de Reyes 4:34, hermano Aurelio. Vamos a ver quién vino a buscarlo a Salomón. Primera Reyes, pastor, 4:30. Primera de Reyes 4:34. Amén. Dice así, y para oír la sabiduría de Salmón, venía de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado a la fama de su sabiduría. Palabra de Dios. Vinieron de todo, ¿no? Porque habían oído la fama de su sabiduría. Además, él compuso canciones y proverbios. Primera de Reyes 4:32, el pastor Rubén. Cuatro treinta y dos. Sí. Amén. Aquí dice 4:32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantantes fueron 1005. Una buena cantidad. Compuso canciones y proverbios, ¿no? Mire esa sabiduría que tenía este hombre. La sabiduría de Salomón, tal como la riqueza de Job, sobrepasó la sabiduría de todos los orientales. A ver, vamos a leer Primera Reyes 4:30, hermana Diana y hermano Aurelio, me lee Job 1:3. Y la sabiduría de Salomón era más vasta que la sabiduría de todos los orientales y que toda la sabiduría de Egipto. Job 1:3, hermano Aurelio.
Primera de ellos 1:3, pastor. Job 1:3. Amén. Dice así, Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Mire, la sabiduría de Salomón y la riqueza de Job sobrepasaron a todo el ser humano. A todos los orientales, dice que tanta era la sabiduría de Job y tanta la riqueza la sabiduría de Salomón y la riqueza de Job, que a todos los orientales, todos los del oriente de esa zona, no había un hombre más rico y un hombre más sabio que él. No. El libro es aplicable para todos los que escuchen y se beneficien. No tanto de las experiencias de Salomón, sino de los principios que extrajo como resultado. Su objetivo consiste en responder a algunas de las preguntas más desafiantes de la vida, particularmente donde aparecen ser contrarias a la experiencia de Salomón. Esto ha llevado a que algunos, no sabiamente, tomen la perspectiva de que Eclesiastés es un libro de escepticismo. Pero a pesar de la conducta y la manera de pensar a sobresalientes no sabia, Salomón nunca dejó su fe en Dios. Muy aparte de la interpretación que le dé el ser humano, muy aparte de cómo los estudiosos puedan ver el libro de el libro de Eclesiastés, ¿sabe qué? Podemos aprender mucho de este libro, no de las experiencias de Salomón, obviamente, porque él tuvo mucha experiencia negativa, pero podemos aprender de lo que él sacó de su vida para escribir el libro el libro de Eclesiastés, y sobre todo que él nunca dejó su fe en Dios. Nunca dejó, a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de todas las faltas que él había cometido, nunca dejó de confiar en Dios y su fe en Dios, ¿no? Y una de las preguntas que se hizo Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Parece que él había trabajado tanto, que él se pregunta y dice, oye, ¿qué provecho tiene un hombre de que tanto trabaja? ¿No? Él estaba ya anciano, estaba en sus últimos días, y me imagino que no estaba disfrutando todo lo que él tenía, sino que él se hace esa pregunta. Una pregunta que la repitió en el capítulo 2:24 y 3:9, 2 veces la misma pregunta la repite. El rey sabio enfocó una considerable porción del libro a dirigirse a este dilema. Hermana Diana 3:9 de Eclesiastés. Ya. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ahí mismo que está 2:24. Ya. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Mire, no, parece que él estaba ya cansado y él pregunta, ¿no? ¿Qué gana, no? Quiero aclarar algo muy interesante, creo que esto lo vamos a detener. En 8:11, el carácter de Dios en Eclesiastés, hermano Aurelio, 8:11. Vamos a conocer dos caracteres de Dios en el libro de Eclesiastés. Primero, 8:11. Eclesiastés 8:11 dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos y de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
palabra de Dios. Eso es lo medio pele de vivir en barrios alejados, como que el internet se te va y te quedas medio congelado. ¿Cuál es el carácter de Dios en el libro de Eclesiastés? Dios es paciente. 8:11. Dios es poderoso. 3:11, Pastor Rubén. Tres once dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, el carácter de Dios en el libro de Eclesiastés es: Dios es paciente, 8:11, y Dios es poderoso. Salomón escribió Eclesiastés como advertencia a quienes intentan encontrar gozo sin Dios. Escuche bien esto. Salomón escribió Eclesiastés como advertencia a quienes intentan encontrar gozo sin Dios. De hecho, vivir sin Dios es imposible, porque Él es el que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. 3:11. La búsqueda de la felicidad de Salomón por medio de la experiencia y la filosofía no lleva nada sin Dios. Cristo no vino al mundo para hacer que la vida de los humanos fuera soportable. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo sigue siendo el único pastor, fuente de toda sabiduría. Por eso, sin Cristo, toda búsqueda será inútil en nuestras vidas. Hermano Rudy, ¿quién más nos puede comentar? ¿Quién más le llamó la atención de este libro? Dos cosas. Uno sería estar alerta, ¿no, pastor? Ahora que somos jóvenes, viendo todo lo que vivió Salomón y ver que todas las cosas del mundo, pues no son, en realidad no es lo que importa, ¿no? Sino buscar la salvación de Dios, ¿no? No fijarse mucho en las cosas materiales, en todo lo que uno posea, porque a veces uno cuando es pobre, pues, o somos pobres, anhelamos tener una casa, un auto, ¿no? Claro, lo necesitamos, ¿no? Pero eh, como dijo usted, ¿no? Pues uno no puede vivir sin Dios, digamos, ¿no? Al final, cuando lo tenga, igual uno va a ser infeliz, digamos, ¿no? Y lo segundo, lo último, Dios es paciente, ¿no? Y da miedo, ¿no? Cuando uno comete o sigue cometiendo algunos errores, sigue cometiendo algunos errores y sigue cometiendo unos errores, y ve que la gracia de Dios todavía nos favorece y damos gracias, pero a veces lo seguimos haciendo, ¿no? Pero puede llegar un día en que Dios ya nos dé otro castigo, ¿no, pastor? Vanadiana. Bueno, ya lo dijo todo. No, sí, como decía, ¿no? Todo, o sea, todo lo que habla el libro de Eclesiastes, que bueno, ya no lo hemos terminado, pero a lo que estamos viendo, es como que uno ya lo sabe, ¿no? Pero es como que lo hemos vuelto a recordar, ¿no? Porque es como decimos, más nos afanamos por lo material. Sin embargo, ¿por qué no buscar primero, como dice, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque
Mejor, como dice, ir poniendo ladrillo a ladrillo allá en el cielo, ¿no? No que en la tierra donde todo es efímero y todo se va a acabar algún día, ¿no? Sí, hermano Aurelio. Y habla de vanidades. Como dice, ¿no? Todo tiene su tiempo también para que podamos entender de que a veces uno, si no nos preparamos, pedir la sabiduría como Salmón, yo creo que estamos perdiendo este tiempo, ¿no? Porque pasa el tiempo y nos atrapa la vejez y quizás las dificultades vamos a tener y no prepararnos. Muchas cosas que puede pasar, pero en la vida, como dice, ¿no? No cosas de material, sino las cosas de Dios, lo mejor que hay que aprovecharlo, ¿no? Yo eso entendí, pastor. Ok, Pastor Rubén. Lo que yo puedo compartir es que el hombre sin Dios no es nada. Salomón pidió a Dios en su oración sabiduría y ciencia. Dos cosas pidió a Dios y Dios le dio sabiduría y ciencia y posteriormente por añadidura y riqueza. Pero vemos aquí, mire, hemos visto cuántos proverbios, cuántas canciones, cuánta gente tal vez lo admiraba, pero eso vino desde el corazón de Dios, eso vino. Y si nosotros aplicamos a nuestras vidas, pidiéndole a Dios sabiduría y ciencia o conocimiento sería. Entonces, pero sin Dios no somos nada, no somos nada. Es gracias a Dios lo que tuvo Salomón. Eso sería, pastor. Ok, hermanos, le voy dando la tarea. Van a tener solamente una tarea, ¿ya? Van a tener una tarea, pero esta tarea va a valer por las dos tareas que se le da y el examen final. Yo quiero que usted se escoja ahorita mientras yo lo voy anotando acá. Usted me va a hacer un estudio de lo que el libro que tiene y va a investigar un poquito más porque ya la materia ya va a ir subiendo de nivel. Entonces usted me va a hacer un estudio del libro que usted quiera y que me escoja ahorita. Libro de Job, pastor. El libro de Job, el hermano Aurelio. Libro de Eclesiastés, persona